Reality TV, momentos espontáneos e impredecibles que suelen terminar en un desastre total. A continuación, les presentamos los eventos más perturbadores en la historia de estos programas. Para el 2014, el programa Cops ya llevaba al aire más de 2 décadas. Era uno de los reality shows más longevos en la historia de Estados Unidos. El programa seguía a policías en tiempo real, mostrando desde paradas de tráfico de rutina y disputas domésticas violentas, hasta tensas redadas antidrogas y a veces robos a mano armada que ponían vidas en riesgo. Era martes por la noche, el 26 de agosto de 2014. El equipo de producción de Cops había estado trabajando junto al Departamento de Policía de Omaha desde junio. Esta era su última semana en la ciudad. Esa noche, cerca de las 9:20 de la noche, el detective Darren Cunningham respondió a un robo en curso en un restaurante de comida rápida Wendy's en el centro de Omaha. Pidió refuerzos. Otros 2 oficiales llegaron a la escena en 15 segundos. Dentro de la patrulla de uno de estos oficiales iban 2 miembros del equipo de Cops, el camarógrafo Michael Lee y el técnico de sonido Bryce Dion. Cuando los oficiales entraron al Wendy's, el equipo de Cops los siguió de cerca. 2 agentes de policía entraron por la puerta de enfrente, mientras que otro cubría estratégicamente la salida trasera. Adentro se encontraba Cortez Washington, de 32 años. Estaba armado y, al principio, no se percató de que los oficiales de la ley estaban avanzando hacia él. Por un momento, pareció que la situación terminaría sin violencia, pero luego, Washington dio un paso hacia el mostrador principal. Cuando los oficiales se identificaron y le ordenaron tirarse al piso, él no obedeció. En lugar de eso, levantó lo que parecía ser una pistola y disparó. Según los testigos dentro del Wendy's, Washington descargó su arma directamente hacia los policías. Los testigos vieron el retroceso de la corredera de su arma. Escucharon al menos 2 disparos. En ese instante, el enfrentamiento estalló en un tiroteo. Los oficiales devolvieron el fuego de inmediato. Un oficial disparó desde los baños, mientras otro avanzaba cuidadosamente tras el mostrador. Washington seguía disparando y moviéndose a pesar de estar herido. Finalmente, huyó desesperado hacia la salida, apuntando su arma al frente con determinación. Los oficiales siguieron disparando, intentando desesperadamente derribarlo antes de que pudiera escapar. En medio de todo ese caos, el ingeniero de sonido Bryce Dion fue alcanzado trágicamente por el fuego cruzado de la policía. Se encontraba parado en la misma entrada, grabando la acción con su micrófono en alto. Aunque llevaba puesto su chaleco antibalas, el proyectil entró por un costado que estaba totalmente desprotegido. La bala, lamentablemente, entró justo debajo de la axila izquierda de Dion. Él se desplomó cerca de su equipo de sonido. Los paramédicos los llevaron de urgencia a él y a Washington al centro médico, pero ninguno sobrevivió. Bryce murió poco después de llegar al hospital y Washington falleció en el estacionamiento por múltiples heridas de bala. Después del incidente, quedó claro que el arma que usó Washington no era una pistola real, era una pistola de airsoft, diseñada para parecer un arma de fuego auténtica, pero que solo disparaba balines de plástico. En ese momento, los oficiales no tenían forma de saberlo. Washington tenía un largo historial criminal. Estaba en libertad condicional en Missouri tras cumplir parte de una condena de 7 años por un robo anterior. Y tan solo 20 minutos antes del robo en el Wendy's, su novia, Geneva Arias, de 24 años de edad, había asaltado una pizzería de Little Caesars, utilizando esa misma arma de airsoft. Washington había conducido el vehículo de escape, y ahora se suponía que ella debía hacer lo mismo por él, pero cuando comenzaron los disparos, ella simplemente huyó en el auto. Arias fue arrestada posteriormente. Mientras esperaba su juicio en la cárcel, agredió a un trabajador de salud y le fracturó la mano a un guardia. Al final, aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciada a un máximo de 6 años de prisión. Tras la muerte de Bryce, su hermano Trevor presentó una demanda por homicidio culposo contra la ciudad de Omaha. La demanda afirmaba que hubo falta de coordinación entre la central de policía y los oficiales, y que la decisión de llevar a un equipo de televisión a un robo en curso fue negligente. Cuando el video por fin se hizo público, capturó todo: los oficiales entrando al restaurante, el estallido de los disparos y Bryce Dion tirado e inmóvil cerca de la pared. En 2009, el canal de televisión VH1 estaba en la cima del éxito con los reality shows. Programas como Rock of Love, Flavor of Love y I Love Money conseguían ratings enormes. Esa fue la base para una nueva serie de VH1,
Megan Wants a Millionaire. El programa era justo lo que prometía su título. Megan Hauserman, ex concursante de Rock of Love, hizo un comentario durante su paso por el programa. No solo quería amor, quería ser una esposa trofeo. Así que VH1 no dejó pasar la idea y crearon un programa en torno a eso. 17 hombres solteros y ricos fueron seleccionados para competir por el amor de Megan. Estos no eran hombres cualquiera, no. Durante el casting, los productores solicitaron solteros con un patrimonio neto que superara el $1.000.000. Únicamente se emitieron 3 episodios de Megan Wants a Millionaire antes de que todo se derrumbara por completo. Hay una maleta grande, así que agarré con el dedo medio y nada más la levanté y efectivamente parece un cuerpo. ¿Seguro que es un cuerpo? Sí, pues sí, o sea, sí. El 15 de agosto de 2009, una maleta fue descubierta en un basurero en Buena Park, California. Dentro estaba el cuerpo de Jasmine Fiore, de 28 años, una modelo de trajes de baño que se había mudado recientemente de Las Vegas al área de Los Ángeles. Su cuerpo había sido brutalmente mutilado, le quitaron los dedos y los dientes. La habían estrangulado, metido en la maleta y tirado como si fuera basura. Los investigadores casi no tenían cómo identificarla hasta que usaron el número de serie de sus implantes de seno. El nombre que encontraron fue Jasmine Fiore. Había sido reportada como desaparecida apenas unas horas antes. Mientras la policía comenzaba a reconstruir sus últimas horas, un nombre surgió rápidamente: Ryan Jenkins. Ryan era un concursante en Megan Wants a Millionaire. Se había presentado como un exitoso inversionista de bienes raíces. Lo que el público no sabía era que, poco después de ser eliminado del programa, Ryan Jenkins conoció a Jasmine Fiore en Las Vegas. Se casaron apenas unos días después. Su matrimonio fue rápido e inestable. Informes de discusiones explosivas, celos e incluso violencia saldrían a la luz pronto. Para cuando Fiore fue asesinada, ella y Jenkins ya se habían separado y reconciliado más de una vez. El 14 de agosto, la pareja se había registrado en el Hotel L'Auberge en Del Mar, San Diego. Estaban en la ciudad para un torneo de póker benéfico. Las cámaras de seguridad los captaron, saliendo juntos del Hilton, cerca de las 2:30 de la madrugada, esa noche. Ambos fueron vistos en un club nocturno esa noche. A las 4:30 de la madrugada, Jenkins regresó completamente solo a su hotel. Jasmine desapareció y a la mañana siguiente, él abandonó la habitación definitivamente. Esa misma tarde, el 15 de agosto, reportó la desaparición de Fiore. Le dijo a la policía que después de regresar de San Diego, ella había salido a hacer unos mandados y nunca volvió. El 18 de agosto, el cuerpo de Fiore fue identificado oficialmente. Al día siguiente, VH1 retiró discretamente a Megan Wants a Millionaire de su programación. Para el 20 de agosto, Jenkins había sido acusado formalmente por el asesinato de Jasmine Fiore. Ese mismo día, VH1 canceló el programa por completo. No solo lo sacaron del aire, sino que lo borraron. El canal VH1 eliminó de inmediato el programa de su sitio oficial. Jenkins también había ganado otro reality show llamado I Love Money 3, pero esa temporada entera se canceló y todavía sigue inédita hasta el día de hoy. Mientras tanto, las autoridades iniciaron una intensa cacería humana para capturarlo. Tras reportar a Fiore como desaparecida, Jenkins dejó su penthouse en Los Ángeles y condujo hacia Nevada para recoger su lancha. Al contactarlo el 17 de agosto, él afirmó estar en Utah, dirigiéndose hacia Canadá por trámites migratorios. El 19 de agosto, ya rondaba la frontera. Testigos vieron su BMW remolcando la embarcación. Al día siguiente, la policía encontró el BMW abandonado en un muelle en Blaine, Washington. El motor aún estaba caliente. El remolque de la lancha estaba vacío. Las autoridades creen que Jenkins cruzó a Canadá en la lancha, posiblemente en dirección a su familia en Columbia Británica. A estas alturas, ya no era solo una persona de interés. Era un fugitivo. La noche del 20 de agosto, Jenkins se registró en el motel Thunderbird en Hope, Columbia Británica. Estaba con una joven rubia que pagó en efectivo por 3 noches. Resultó ser su media hermana. Jenkins se quedó solo en la habitación 2. Testigos dicen que lucía exhausto e irreconocible comparado con su imagen televisiva. El 23 de agosto, 3 días después de su orden de arresto, Jenkins murió. El gerente del motel entró al no ver movimiento. Jenkins había terminado sus días. Solo dejó un documento en su computadora titulado Última Voluntad y Testamento. Mi corazón y el amor que sentía por ella eran puros y poderosos. Se apoderaron de cada pensamiento y acción. Me inspiraba, me impulsaba y sacaba lo mejor de mí. De acuerdo con su padre, Dan Jenkins, había mucho de bueno en Ryan, pero todo eso se había corrompido.
Ryan era un muchacho realmente bueno, de verdad. Era un joven muy inteligente. Era una persona muy amable y era muy, muy dulce. Era un alma completamente inocente. Él se fue a Hollywood y algo que ocurrió por allá en los últimos 4 meses, incluyendo a esta chica, simplemente lo destruyó por completo. Una investigación sobre el proceso de casting del programa reveló que Jenkins tenía antecedentes de violencia. En 2007 había sido condenado por agresión luego de golpear a una mujer en la cabeza. También había sido acusado de agredir a Fiore a principios de 2009, tras un altercado en Las Vegas. Nada de esta información fue descubierta por VH1 ni por la productora. 51 Minds, durante el casting, no revisaron sus antecedentes penales. Y como resultado, un hombre con un pasado violento entró a un reality show. A principios de 2015, un nuevo reality show estaba en producción en Argentina, un programa basado en retos intensos con competidores atléticos. El programa se llamaba Dropped. El concepto del programa era simple, pero intenso. Tomar a un grupo de atletas de élite, vendarles los ojos y dejarlos desde un helicóptero en un lugar remoto e implacable. Los dejaban abandonados, sin un mapa para guiarlos, sin comida para mantenerse y sin ayuda de ningún tipo, ya que los concursantes tenían solo 72 horas para encontrar su camino de regreso a la civilización, dependiendo únicamente de sus instintos de supervivencia. Esto fue filmado en la dura naturaleza de la Patagonia y más tarde en la región montañosa de La Rioja, en el noroeste de Argentina. El elenco consistía de 7 atletas franceses y un suizo. Entre ellos, la nadadora olímpica Camille Muffat, el boxeador olímpico Alexis Bastien, la legendaria velerista Florence Artaud y otros nombres célebres. La filmación comenzó a finales de febrero de 2015 en la ciudad más austral, Ushuaia. Para principios de marzo ya habían completado el primer episodio y un concursante, Sylvain Wiltord, ya había sido eliminado y regresado a casa en Francia. Los competidores restantes continuaron filmando. Todo parecía ir marchando de acuerdo al plan hasta el día 9 de marzo. Esa misma tarde, la producción se estaba preparando para una secuencia aérea. 2 helicópteros se encontraban listos para despegar, cada uno de ellos llevando a un pequeño grupo de pasajeros, concursantes y equipo. A las 5:15 de la tarde, en hora local, ambos helicópteros despegaron prácticamente al mismo tiempo. Empezaron a ascender juntos, lado a lado, pero luego, algo salió terriblemente mal. Las grabaciones del momento mostraron después a uno de los helicópteros ascendiendo más rápido que el otro. Se acercó por debajo y golpeó al segundo helicóptero en pleno vuelo. Ambas aeronaves cayeron del cielo y se estrellaron contra el suelo, estallando en llamas. Las 10 personas a bordo murieron al instante. Las víctimas incluían a 3 de los atletas más queridos de Francia. También murieron 2 pilotos argentinos y 5 miembros del equipo de producción de Dropped, de Adventure Line Productions. Según informes, los concursantes restantes esperaban cerca del lugar cuando ocurrió la colisión. Fueron testigos de todo. Unas horas después, la oficina presidencial francesa confirmó oficialmente las muertes, seguido de un luto nacional. Camille Muffat había ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Florence Artaud fue pionera de la navegación en solitario y una de las primeras mujeres en ganar grandes carreras oceánicas. Alexis Bastien había ganado un bronce olímpico en boxeo en Beijing 2008 y todavía estaba en su apogeo. La producción de Dropped se detuvo de inmediato. TF1, el canal francés que había encargado el programa, pospuso toda su programación de verano. Más tarde, el director ejecutivo de Adventure Line Productions confirmó que nada de lo grabado se emitiría. El programa fue cancelado de manera efectiva antes de que un solo episodio viera la luz del día. Mientras las investigaciones oficiales avanzaban, la reacción del público empezó a cambiar. Todos estaban conmocionados por lo que había pasado. Las grabaciones sugerían que un helicóptero había subido hacia la trayectoria del otro, un error que nunca debió haber ocurrido. Empezaron a circular preguntas sobre por qué los helicópteros volaban tan cerca uno del otro. Los reality shows ya no se trataban solo de drama, se habían convertido en una competencia de extremos. La mañana del 4 de febrero de 2006, decenas de miles de personas se reunieron afuera del estadio Field Sports en Pasig, Filipinas. Muchos habían estado esperando por horas, algunos habían acampado afuera por días. Habían venido por una sola razón:
Todos querían estar presentes en la grabación de WOWOWI, que era un exitoso programa de variedades de la cadena ABS-CBN. Su mayor atractivo residía en los increíbles premios de gran valor que solían regalar. Constantemente daban dinero en efectivo y automóviles nuevos. Para muchas personas, asistir representaba la única opción real de poder cambiar su vida para siempre, debido a que se celebraba el primer gran aniversario del show. Los productores prometieron entregar premios que serían todavía mucho más grandes de lo que era usual. El premio mayor era de $1 millón, dinero que te cambia la vida, especialmente para personas que tenían poco o nada. Y para cuando salió el sol esa mañana, más de 30,000 personas habían llegado con la esperanza de tener una oportunidad. El estadio simplemente no tenía la capacidad para soportar a tantísima gente. Tuvieron que usar el campo de fútbol para acomodar el exceso de público, pues la arena interior era pequeña. Con 30,000 personas presentes, superaban por 6 veces el cupo normal de 5,000 asistentes. A las 6 de la mañana comenzaron a repartir los boletos. Muchos en la multitud pasaron la noche esperando. Corrió el rumor de que el ingreso iniciaba y la gente se abalanzó para avanzar en la fila. A los de enfrente los dejaban entrar, pero atrás la tensión crecía. Empezaron los empujones y luego los aventones violentos. La multitud se apretujó más. Los guardias de seguridad, rebasados por el creciente desorden, respondieron cerrando las puertas, y eso solo hizo que la multitud se desesperara más. Mientras más personas empujaban hacia adelante, las barreras usadas para mantener la fila colapsaron. Bajo presión, la multitud se abalanzó y la gente empezó a caer. La entrada al estadio estaba en una rampa inclinada, un detalle que resultaría mortal. A medida que la multitud avanzaba cuesta abajo, se volvía más difícil para cualquiera mantenerse en pie. Cuando las puertas finalmente cedieron bajo la presión, fue un caos. Las personas de adelante colapsaron, algunas por agotamiento, y otras simplemente fueron derribadas. Pero la gente detrás de ellos no podía detenerse. Estaban siendo empujados por los miles que aún intentaban entrar. La estampida había comenzado. Todo se convirtió en una tragedia en cuestión de segundos. Hubo gritos desesperados, personas pisoteadas y otras asfixiadas por el peso abrumador de la multitud que los aplastaba sin piedad. La pendiente de la rampa hacía casi imposible volver a subir o salir. Los guardias de seguridad intentaron detener la avalancha, pero ya era demasiado tarde. En total, 73 personas murieron y más de 800 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran mujeres de mediana edad y personas mayores. Los rescatistas llegaron rápidamente al lugar del incidente, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho. Los reportes iniciales indicaron erróneamente 88 muertes, un dato corregido más tarde debido al doble conteo realizado por los equipos abrumados por la situación. En el estadio, el evento de aniversario nunca comenzó. El programa fue suspendido y la cadena decidió cancelar todo el evento. Sobrevivientes relataron escenas aterradoras. Algunos mencionaron haber oído gritos sobre bombas, que resultaron ser falsas alarmas y que pudieron haber contribuido al pánico. Otros describieron haber sido levantados del suelo por la fuerza de la multitud y arrastrados involuntariamente hacia las puertas. En respuesta, ABS-CBN se ofreció a cubrir los gastos médicos y funerarios de las víctimas y sus familias. El presentador del programa se disculpó entre lágrimas al aire, afirmando que no tenía idea de que tanta gente estuviera afuera esperando. Sin embargo, los críticos argumentaron que nadie en la producción debió haberse sorprendido por la abrumadora asistencia. El programa había construido toda su marca en atraer a gente pobre con la promesa de premios que cambiarían sus vidas. Las aguas abiertas del mar de Bering son mortales y para los pescadores de pesca mortal, el peligro es real. Todos los días, la serie de Discovery Channel se estrenó el 12 de abril de 2005 y de inmediato se destacó de la mayoría de los demás reality shows. El programa seguía a los verdaderos pescadores de cangrejos en las brutales aguas frente a la costa de Alaska durante las temporadas del cangrejo rey y el cangrejo de las nieves. Aunque la pesca comercial ya es considerada una de las profesiones más mortales, la pesca del cangrejo rey de Alaska lleva el peligro aún más lejos. Más de 141 muertes por 100,000 trabajadores es el promedio comercial, pero en la pesca de cangrejo en Alaska era peor. Para 2005, la tasa de mortalidad en barcos cangrejeros superaba las 300 por cada 100,000.
La mayoría de esas muertes ocurrieron por ahogamiento o hipotermia, de acuerdo con el episodio piloto del programa. Durante la temporada de Cangrejo, la tasa de mortalidad promediaba casi un pescador por semana y casi cada miembro de la tripulación a bordo sufría algún tipo de lesión como huesos rotos, dedos aplastados, cortes profundos o conmociones cerebrales. Grabar pesca mortal no hizo nada de eso más seguro. De hecho, añadió más riesgo. Los primeros camarógrafos en barcos cangrejeros no tenían experiencia en estos entornos. Acostumbrados a sets controlados, no enfrentaban olas de 30 pies ni cubiertas inestables. En la primera temporada, Sig Hansen, del Northwestern, tuvo que salvar a un camarógrafo que, sin percatarse del peligro, caminó hacia una trampa de 900 libras que se balanceaba peligrosamente en el aire. Sig alcanzó a gritar justo a tiempo para apartarlo. Segundos después, la trampa golpeó con fuerza el lugar donde el hombre estaba parado. El 29 de enero de 2010, grababan a bordo del Cornelia Marie. Mientras descargaban en la isla St. Paul, el capitán Phil Harris, rostro clave del show, mencionó que se sentía sumamente cansado. Se dirigió a su habitación para conseguir algo de medicina para el dolor. De repente, colapsó. Phil había sufrido un derrame cerebral masivo. Steve Ward, un ingeniero de segundo año en el barco, fue quien lo encontró. Estaba consciente, pero incapaz de mover el lado izquierdo de su cuerpo. Ward fue de inmediato por los hijos de Phil, Josh y Jake y pidió ayuda. Fue trasladado de urgencia en helicóptero a Anchorage. Aunque ya no podía caminar solo, Phil pidió que las cámaras grabaran todo el proceso. Estas crudas escenas del derrame cerebral fueron de los momentos más oscuros de la serie. Finalmente, los médicos tuvieron que operarle el cerebro en una intervención de emergencia total. Pasó 11 días en terapia intensiva con sus hijos, Josh y Jake, a su lado. El 9 de febrero de 2010, Phil Harris murió por complicaciones del derrame. Tenía 53 años. Gracias por ver. Si te gustaría ver más contenido como este, considera este video que YouTube cree que disfrutarás. Mantente a salvo y hasta la próxima.